Imagina caminar con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que cada paso te acerca a un pasado lleno de culpas, errores y heridas abiertas. Así se sentía Jacob cuando, después de tantos años, debía encontrarse cara a cara con Esaú, el hermano al que había engañado y del que huyó, por miedo a perder la vida. No era solo un reencuentro familiar, era el momento en que el pasado alcanzaba finalmente al presente. La tensión se respira en cada detalle del relato. Jacob, alzando la vista, ve a Esaú acercarse con 400 hombres. Ese número no es casual. 400 hombres son una fuerza militar capaz de arrasar con todo. Para Jacob, cada figura que se dibuja a lo lejos significa una amenaza, un recordatorio de la ira que había provocado al arrebatarle a su hermano la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Consciente de la gravedad del momento, Jacob actúa con prudencia. Divide a su familia en grupos. Primero, las siervas con sus hijos. Luego a Lea con los suyos. Y finalmente, a Raquel y José, los más amados. Es una estrategia que busca minimizar las pérdidas si las cosas salen mal, pero también refleja el corazón complejo de Jacob, marcado por favoritismos que luego traerán consecuencias en su descendencia. Él mismo, sin embargo, decide ir al frente, y mientras avanza, se inclina 7 veces, en señal de humildad. Cada inclinación es una confesión silenciosa. Te reconozco, te respeto, pongo mi destino en tus manos. Jacob, el astuto, el que engañó y huyó, ahora se muestra vulnerable y dispuesto a rendirse. Entonces, lo inesperado ocurre. Esaú, al ver a su hermano, no corre a herirlo, ni ordena atacar. Corre hacia él, lo abraza, lo besa, y ambos rompen en llanto. En un instante, años de odio y miedo se disuelven en lágrimas fraternales. Esaú, que había jurado matar a Jacob, se convierte en un ejemplo de misericordia. Y Jacob, conmovido, declara que ver el rostro de su hermano es como ver el rostro de Dios. La escena se suaviza con gestos de respeto mutuo. Jacob presenta a su familia, cada grupo, inclinándose ante Esaú. Luego insiste en que acepte sus regalos, y aunque al principio Esaú los rechaza, finalmente los recibe como símbolo de reconciliación. Ambos han cambiado. Esaú ya no es el joven impulsivo, y Jacob ya no es solo el engañador. Son 2 hombres marcados por la vida, capaces de perdonarse. Después del reencuentro, Esaú propone viajar juntos, pero Jacob, con cautela, elige otro camino. Esaú se dirige a Seir, y Jacob levanta su campamento en Sucot, donde construye casas y refugios para su ganado. Más tarde, se establece en Siquem, en la tierra de Canaán, donde compra un terreno y edifica un altar al Dios de Israel. La reconciliación con su hermano abre paso a una nueva etapa. Jacob ya no es solo un fugitivo, ahora comienza a sentarse en la tierra prometida. Sin embargo, aunque el encuentro con Esaú terminó en paz, la calma no durará mucho. En Siquem, lugar donde Jacob decide establecerse, se gestará un episodio oscuro que marcará a toda su familia. Su hija Dina
joven y curiosa, saldrá a conocer a las mujeres de la región y su destino desencadenará una cadena de violencia y venganza. Así, la historia pasa de la dulzura de un abrazo fraternal al dramatismo de una herida que sacudirá a toda la descendencia de Jacob. Porque la Biblia, con crudeza y realismo, nos muestra que la vida no siempre avanza en línea recta. A veces, la reconciliación convive con nuevas pruebas y la paz alcanzada en un ámbito no garantiza la tranquilidad en otro. La gran pregunta que deja este capítulo es inevitable. ¿Qué hacemos nosotros con el pasado? Corroboros 3 con pregunta, que uno preparan, dos uno paran. ¿Lo enfrentamos con humildad, como Jacob, o seguimos cargando cadenas de rencor que nos impiden avanzar? Y al mismo tiempo, tenemos la capacidad de perdonar como Esaú, dejando de lado el deseo de venganza para abrir la puerta a la reconciliación. Si este relato te inspiró, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir conociendo juntos las historias más impactantes de la Biblia. La historia parecía encaminarse hacia la calma. Después de años de conflictos y huidas, Jacob había logrado reconciliarse con Esaú, y ahora, en la tierra de Canaán, comenzaba a establecerse con su familia. Levantó casas, construyó cabañas para el ganado y adquirió un terreno cerca de la ciudad de Siquem, donde erigió un altar al Dios de Israel. Todo parecía señalar el inicio de una etapa de paz y estabilidad. Todo, pero la Biblia no endulza la vida de los patriarcas. Y pronto nos muestra que incluso en medio de la prosperidad, la oscuridad puede irrumpir sin aviso. Es en Siquem donde ocurre una de las historias más dolorosas y perturbadoras del Génesis, la tragedia de Dina, la hija de Jacob y Lea. Dina, joven y curiosa, decide salir a visitar a las muchachas del lugar. Es un gesto inocente, pero que la pone en una situación vulnerable. Allí la ve Siquem, hijo de Hamor, príncipe de la región. Fascinado por ella, la toma por la fuerza y la deshonra. El relato es sobrio, sin adornos, pero su crudeza habla por sí sola. Se trata de un acto de abuso que marca un antes y un después en la vida de Dina y en la historia de toda la familia de Jacob. Lo sorprendente es lo que ocurre después. En lugar de rechazarla, Siquem se siente profundamente atraído por Dina. Su alma se apegó a ella, dice el texto, y la amó. Decide que quiere casarse con ella y le pide a su padre Hamor que arregle la unión. Hamor, entonces, acude a Jacob y a sus hijos con una propuesta: que Dina se case con Siquem y que ambas familias establezcan un pacto de convivencia, compartiendo tierras, bienes y descendencia. Desde la mirada política, parecía una alianza conveniente. Para Jacob, integrarse con los habitantes de la región podía significar seguridad y prosperidad. Para Hamor, unir a su hijo con la familia de Jacob era una oportunidad de prestigio y de riquezas. Pero para los hijos de Jacob, aquella propuesta era inaceptable. No veían un matrimonio, veían una afrenta. Su hermana había sido tratada como un objeto, y nada podría borrar esa deshonra. La tensión crece a medida que los hijos de Jacob discuten la propuesta. En ese clima de indignación, Simeón y Leví
hermanos de Dina, conciben un plan que combina astucia y venganza. Con palabras aparentemente razonables, responden que aceptarían la alianza solo si todos los hombres de la ciudad se circuncidan, adoptando así la señal del pacto que ellos mismos guardan con Dios. Hamor y Siquem aceptan, convencidos de que el sacrificio valdrá la pena, y persuaden a los habitantes de la ciudad con argumentos de conveniencia. ¿Acaso no serán nuestros sus ganados y sus bienes?, les dicen. Lo que sigue es uno de los episodios más violentos de la Biblia. Al tercer día, cuando los hombres de Siquem todavía sufrían el dolor de la circuncisión, Simeón y Leví entran en la ciudad con espadas en mano. Atacan sin piedad. Matan a todos los varones, incluyendo a Hamor y a Siquem, y rescatan a su hermana. El resto de los hijos de Jacob se une después al saqueo, llevándose riquezas, ganados, mujeres y niños como botín. Una ciudad entera es destruida en nombre del honor de Dina. La escena estremece al lector. No se trata solo de justicia, sino de una venganza desmedida. El pecado de un hombre desencadenó la muerte de muchos inocentes. La humillación de Dina fue respondida con un derramamiento de sangre que desbordó todo límite. Cuando Jacob se entera de lo sucedido, su reacción no es de aprobación, sino de reproche. «Me habéis turbado», les dice a Simeón y Leví, «haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra. Como somos pocos en número, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa». Jacob teme que la violencia de sus hijos haya puesto en peligro a toda la familia. Ahora, en vez de disfrutar de la paz alcanzada tras reconciliarse con Esaú, se enfrenta a un nuevo riesgo: convertirse en blanco de represalias por parte de los pueblos vecinos. Pero Simeón y Leví no se arrepienten. Con indignación responden: «Había de tratar a nuestra hermana como a una ramera». Sus palabras condensan el conflicto. Para ellos, la venganza era un deber, la única manera de defender el honor de su hermana. Para Jacob, en cambio, la violencia había cruzado una línea peligrosa. La historia de Dina, en Siquem, nos confronta con la complejidad de la justicia y la venganza. Por un lado, sentimos la indignación de los hermanos. El ultraje contra Dina clama por una respuesta, pero al mismo tiempo percibimos el desborde de la ira, que transforma la legítima búsqueda de justicia en una masacre que mancha a todos por igual. El lector queda atrapado en una tensión que no se resuelve fácilmente. ¿Qué hacer frente a una ofensa tan grave? El relato nos muestra que la violencia, una vez liberada, rara vez se detiene en el culpable. Arrasa con todo lo que encuentra, deja heridas más profundas que las iniciales y compromete el futuro de quienes la ejecutan. Simeón y Leví defendieron el honor de su hermana. Sí, pero lo hicieron al costo de arrastrar a toda su familia a un nuevo estado de peligro. Así, después de la reconciliación con Esaú, que nos había mostrado la belleza del perdón, este capítulo nos sacude con la crudeza del resentimiento y la venganza. La vida de Jacob se mueve entre la gracia y el conflicto, entre la paz alcanzada y las nuevas pruebas que lo esperan. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien hiere profundamente
a los nuestros. ¿Buscamos la justicia con sabiduría o dejamos que la ira tome el control, generando una espiral de violencia que solo multiplica el dolor? La masacre en Siquem había dejado una sombra oscura sobre la familia de Jacob. Lo que comenzó como una afrenta contra Dina terminó en un baño de sangre, y Jacob quedó temeroso de que los pueblos vecinos se levantaran contra él y su casa. Era un momento de incertidumbre, de peligro y de culpa colectiva. Pero en medio de la tensión, una vez más, Dios interviene. El Señor le habla a Jacob y le ordena: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Estas palabras son un llamado no solo a moverse físicamente, sino a regresar espiritualmente al lugar donde todo había comenzado. Ines palabras, sí, estas palabras, sí. Al sitio donde Jacob había tenido aquel sueño de la escalera que unía el cielo y la tierra, y donde había recibido la promesa divina. Jacob comprende el peso de este mandato. Antes de emprender el viaje, reúne a toda su familia y les dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Sus palabras muestran que Jacob entendía que el problema no era solo externo, con los pueblos vecinos, sino interno. Había ídolos, objetos extraños al pacto con Dios, que contaminaban a su casa. El regreso a Betel debía ser también una purificación espiritual. Entonces entregan los ídolos y los pendientes, y Jacob los entierra bajo una encina en Siquem, como un acto de ruptura con el pasado y de renovación de fe. El viaje comienza, y la mano de Dios se hace evidente. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dice el texto: aquello que Jacob temía no ocurrió. La protección divina los cubrió, y sus enemigos no se atrevieron a atacarlos. Cuando llegan a Betel, Jacob edifica un altar y llama a aquel lugar el Betel, es decir, Dios de Betel, recordando que allí se le había aparecido en tiempos de angustia. Pero no todo es celebración. Poco después, muere Débora, la nodriza de Rebeca, y la entierran al pie de una encina, que recibe el nombre de Alon Bakut, el roble del llanto. La vida de Jacob, como tantas veces, se mueve entre la fe y la pérdida, entre la bendición y el dolor. En ese mismo lugar, Dios se le aparece de nuevo y confirma lo que ya había anunciado: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. El cambio de nombre no es un simple detalle, es la ratificación de una identidad transformada. Jacob, el que había engañado y huido, ahora es Israel, el que luchó con Dios y prevaleció. Y junto con ese nuevo nombre, Dios renueva la promesa: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti. El ciclo de la promesa se completa. Abraham la recibió primero, Isaac la heredó, y ahora Jacob Israel la confirma en Betel. Es como si Dios estuviera recordando que, a pesar de las tragedias
y de los errores humanos. Su plan sigue firme y su palabra no falla. Sin embargo, el viaje de Jacob continúa marcado por momentos agridulces. Al salir de Betel, su esposa Raquel entra en trabajo de parto mientras viajan hacia Efrata. El alumbramiento es difícil y la partera le dice: «No temas, porque también tendrás este hijo». Raquel da a luz, pero muere en el proceso. Antes de partir, alcanza a nombrar a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Aunque Jacob lo cambia por Benjamín, hijo de mi diestra, el contraste entre los dos nombres refleja la ambigüedad de ese instante. La llegada de una nueva vida, junto con la partida de un ser amado. La muerte de Raquel hiere profundamente a Jacob. Ella era su amor preferido, la mujer por la que trabajó 14 años y a la que siempre consideró especial. Su tumba, en el camino de Belén, se convierte en un lugar de memoria y de dolor. Un recordatorio de que incluso en medio de la bendición, la vida está marcada por pérdidas inevitables. El capítulo también nos cuenta de otro episodio oscuro. Rubén, el primogénito de Jacob, se acuesta con Bilha, la concubina de su padre. Este acto, cargado de deshonra, será recordado en el futuro y le costará caro a Rubén, quien perderá su derecho de primogenitura. Una vez más, la narración bíblica no oculta los errores ni las tensiones internas de la familia elegida. Finalmente, Jacob llega a Mamre, a Hebrón, donde vivían Abraham e Isaac. Allí, su padre Isaac muere a la edad de 180 años. Jacob y Esaú, los dos hermanos que tanto habían estado en conflicto, vuelven a unirse, esta vez para sepultar juntos a su padre. La vida de Isaac llega a su fin, y con él, un capítulo más en la historia de los patriarcas se cierra. El capítulo 35 es un mosaico de contrastes: obediencia y purificación, promesa renovada, muerte y duelo, pecado y reconciliación. La vida de Jacob e Israel refleja lo que es la existencia humana, una mezcla de victorias y derrotas, de gozo y de lágrimas, de fe que se fortalece y de pruebas que sacuden. Después de la tragedia en Siquem, este relato nos muestra que siempre hay un camino de regreso. Betel se convierte en símbolo de renovación. Volver a Dios, dejar atrás los ídolos, purificar el corazón y recordar que, a pesar de nuestros errores, su promesa permanece. Y aquí surge una reflexión inevitable. Cuando las consecuencias de nuestras acciones parecen perseguirnos, somos capaces de volver a nuestro propio Betel, al lugar donde Dios nos habló por primera vez, para encontrar en él una nueva oportunidad. El capítulo 35 había cerrado con un momento cargado de simbolismo: la muerte de Isaac y el reencuentro de sus dos hijos, Jacob y Esaú, unidos en el duelo para sepultar a su padre. Esa escena, más allá del dolor, marcaba también el cierre de una etapa y la apertura de otra. Isaac, el hijo de la promesa, ya no está. Ahora la historia se enfoca en la descendencia, en cómo los linajes se extienden y en cómo los pueblos empiezan a tomar forma en la tierra que Dios prometió. El capítulo 36 nos lleva a contemplar la descendencia de Esaú, el hermano mayor de Jacob. A primera vista,
podría parecer un simple listado genealógico, pero en realidad es mucho más. Es la descripción de cómo Esaú, a pesar de no haber recibido la bendición ni la primogenitura, se convierte en padre de un pueblo poderoso, los edomitas. Esaú, también llamado Edom, nombre que recuerda el plato de lentejas por el que vendió su primogenitura, toma esposas entre las hijas de Canaán. Sus descendientes crecen en número y en influencia, hasta el punto en que ya no pueden habitar junto a Jacob. La tierra de Canaán no alcanza para sostener las riquezas y los ganados de ambos hermanos. Y Esaú se traslada al monte de Seir. Allí se establece definitivamente, y esa tierra se convierte en el territorio de Edom. El relato bíblico no se detiene en detalles emocionales, pero el trasfondo es claro. Mientras Jacob representa la línea de la promesa divina, Esaú representa una alternativa, una rama que, aunque no heredó la bendición, florece en poder y en descendencia. Es un recordatorio de que Dios permite que los pueblos crezcan y se fortalezcan, aun cuando no sean los portadores directos del pacto. El capítulo describe con detalle a los hijos de Esaú, sus jefes de clanes y los reyes que gobernaron en Edom. Es notable que, mientras Jacob todavía estaba en proceso de asentarse y consolidar su familia, Esaú ya contaba con estructuras de poder organizadas. En Edom había jefes y reyes antes de que en Israel hubiera reyes. Este dato, lejos de ser trivial, refleja que el desarrollo de los pueblos no siempre sigue la lógica de la promesa divina. Edom se convierte en una nación poderosa antes que Israel. Pero la elección de Dios sigue marcando la diferencia en el destino final. La mención de los reyes edomitas es también un anticipo de las tensiones futuras. Edom e Israel, aunque hermanos en origen, serán pueblos en conflicto. Los descendientes de Esaú se establecerán como vecinos incómodos de los descendientes de Jacob, alternando momentos de tregua con periodos de enemistad abierta. El Génesis, al registrar con tanto detalle la genealogía de Esaú, nos recuerda que la historia de Israel no puede entenderse sin la de sus pueblos hermanos, con quienes compartieron tierras, luchas y tensiones. Pero más allá de los nombres y las listas, hay un mensaje profundo en este capítulo. La historia de Esaú no es borrada ni ignorada, aunque no fue el elegido para llevar adelante la promesa. Su vida y su descendencia también forman parte del plan más amplio de Dios. La Biblia nos enseña, así, que el propósito divino no se reduce a un único linaje, sino que alcanza a todas las naciones. Adormira se enseña, Concuarre, Tai, Puedal, Quesenguna, Pueda Quesenguna, Concuarredo, aunque cada una cumpla un rol distinto en el escenario de la historia sagrada. El contraste es claro: Jacob-Israel, cargando aún con tensiones internas, pérdidas familiares y desafíos espirituales, avanza en la construcción de un pueblo que llevará la promesa divina. Esaú-Edom, por otro lado, crece rápidamente en estructura y poder, mostrando que la prosperidad no siempre es señal de elección divina y que los caminos de Dios trascienden la lógica humana. Al cerrar este capítulo, el lector entiende que el ciclo de Isaac y Jacob ha llegado a su fin. Hemos visto engaños, huidas, reconciliaciones
tragedias y promesas renovadas. Hemos visto cómo Dios ha guiado a Jacob paso a paso, transformándolo en Israel. Y cómo, en paralelo, Esaú ha formado un pueblo fuerte y numeroso. El telón baja sobre esta generación y el escenario queda preparado para una nueva figura que tomará el centro de la narración: José, el hijo amado de Jacob, cuya historia ocupará los próximos capítulos y marcará uno de los relatos más emocionantes y profundos de toda la Biblia. La genealogía de Esaú no es, entonces, un simple apéndice aburrido. Es la confirmación de que la promesa de multiplicación dada a Abraham también se cumple en otras ramas, y que la historia de la salvación se teje con hilos visibles e invisibles, a veces incluso con aquellos que parecen quedar al margen. Y aquí surge la reflexión final de este ciclo. ¿Cómo interpretamos nosotros la prosperidad y el poder? ¿Los vemos como señal inequívoca de favor divino? ¿O entendemos que el verdadero propósito se mide en fidelidad y en el cumplimiento de la promesa de Dios?